a dar paso con la filigrana política Daniel Adame Osorio. Adelante, Daniel. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y tal como lo ha marcado la liturgia política desde el año 1934, en que surgió el primer esfuerzo ya institucional en que el presidente Lázaro Cárdenas encabezó por primera ocasión un plan sexenal, esa lógica no se ha modificado en México y digamos que al contracorriente de lo que pensaría, digamos, el matemático economista Milton Friedman sobre que primero deben ser los datos, para el presidente de la República en México son primero los acontecimientos de la narrativa. Y en esa misma lógica hemos visto cómo se ha puesto en marcha precisamente a partir de este esfuerzo que él ha hecho en estos, no solamente en estos 3 años, sino sobre todo en la presentación de su mensaje con motivo de su informe. Me parece que están, digamos, en disputa esos dos acontecimientos, por lo que hace primero al campo de la narrativa, porque justo hace, digamos, evocación a lo que hay en torno a un candidato que está siempre en campaña, que es básicamente su ámbito de acción, su territorio donde él se siente más cómodo, y bajo esa perspectiva siempre hablamos que cuando un candidato busca la cima del poder político, siempre hablamos de las expectativas, porque está buscando precisamente alcanzar ese acceso al poder. Lo que no hemos distinguido, o por lo menos el resto de los actores sí lo hemos hecho, pero él no, es que la narrativa justamente se quiebra o se desvanece cuando esa persona ya ha alcanzado esa cima del poder político. La silla del águila la logró hace 3 años y sin embargo la mecánica de la campaña es la que no ha cambiado. Se ha contrapuesto desde luego con el margen de la que le ha puesto la realidad y también se supone el límite que le han puesto las instituciones, el límite que le ha puesto también la ley. Y sin embargo, la otra parte, digamos la número 2, es justo que un gobernante debe actuar basado en torno a lo que llamamos el desempeño, porque allí se encuentra la lógica en ese desempeño de lo que llamamos toda la actuación propiamente dicha de un gobernante que busca a través de la política gubernamental consolidar todos sus dichos de campaña. Y justamente lo que nos encontramos es que ahora en la parte menguante de su sexenio, en la segunda parte sexenal, es que justo la centralidad de este proceso que él ahora intentará hacer con un modo mucho más complicado, un camino mucho más sinuoso, es justamente la centralidad que ocupa el Congreso de la Unión. Precisamente en el caso de la Cámara de Diputados lo vamos a encontrar, porque también vamos a ver de qué calidad está hecho ese Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, porque hay que ver, por ejemplo, la calidad que hay de oposiciones. Vamos a ver si será, digamos, lo suficientemente robusta para que por lo menos en el tiempo alcance a que pueda cristalizar sus acuerdos parlamentarios y sobre todo ese factor que hasta hoy ha sido un factor de poder sólido, que ha significado su unidad, por lo menos pragmática hasta donde vamos. Y también vamos a ver, por cierto, cómo se va a comportar el caso de los miembros de lo que llaman en Morena sus aliados, esa coalición gobernante que yo creo que la parte fundamental la vamos a ver los próximos 3 años, porque veremos de qué calidad, por ejemplo, es la lealtad que tiene el Partido Verde. También veremos si el Partido Movimiento Ciudadano puede permanecer, digamos, aislado o teniendo su propia lógica política de sobrevivencia. Es útil quedarse así o permanecer de algún modo como ese factor de quiebre entre las dos coaliciones, o sumarse a una u otra. Todo eso está por verse, porque justamente el Congreso mexicano ha sido un espacio, a partir sobre todo del 6 de junio, en que se decidió que fuese, digamos, un lugar que tendiera mucho más al equilibrio, a pesar de los grandes esfuerzos que hizo la coalición gobernante por tener una mayoría absoluta que se ve ya, digamos, distante, porque si pensamos en que ellos suponían que podían ir hacia la cooptación de algunos diputados,
Quizá cuando hablamos de algunos, pues no más de 10, pueda ser una lógica más o menos creíble, pero cuando son 55 diputados los que los separan de la mayoría calificada para lograr todo ese entramado que son las reformas constitucionales, pues sí se está mucho más complicado. Y la síntesis de todo ese esfuerzo se ha logrado cristalizar precisamente ahora que se ha consolidado ese entramado de que tendremos, por lo menos en la segunda parte seccional, un presidente sin mayorías, junto con el caso de la actuación que tuvo también el Tribunal Electoral, en donde la correlación de fuerzas se movió todo el tiempo, le fue desmembrando diputados a las dos coaliciones, particularmente en los últimos días. Y al final del camino lo que tenemos es que no puede el presidente, por lo menos en lo que se refiere a los datos de la realidad, poner, digamos, el contrapeso que para él sigue siendo su narrativa, la exposición que hace todos los días de su mensaje, porque le está siendo insuficiente. No solo me refiero a la parte de sus colaboradores, tanto antiguos como nuevos, la necesidad de sus refuerzos, sino porque su personalismo ya no necesariamente alcanza para hacer ese recubrimiento de lo que él supone como la parte final de su administración. Al final del camino tenemos justamente ese espacio que siempre nos brinda la realidad, que la narrativa no puede y no hace nunca una sustitución de la realidad, Teodoro.